Buenos días, buenas tardes, buenas noches, alumnos. Este video lo hago para darle claridad o explicación al tercer tema correspondiente al segundo corte de nuestra materia análisis financiero de la Universidad Popular del Cesar. Los temas están puestos aquí en el Excel, que van desde el 3.3, análisis de la relación costo-volumen-utilidad, hasta el 3.3.8, punto de cierre. ¿Qué es el análisis de la relación costo-volumen-utilidad? Una de las funciones más importantes de la alta gerencia de una organización consiste en planear sus utilidades a corto plazo. Con el fin de llevar a cabo lo anterior, la gerencia cuenta con una excelente herramienta contable financiera conocida con el nombre de análisis de la relación costo-volumen-utilidad. Este modelo, conocido también como análisis del punto de equilibrio, permite realizar o relacionar tres variables como lo son los costos, los precios de venta y el volumen de la actividad, de las cuales, como es bien sabido, depende la utilidad operativa de las organizaciones. Una vez que la gerencia haya establecido para un periodo determinado las utilidades deseadas alcanzar, debe lograr la combinación más eficiente de estas tres variables. ¿Qué competencias vamos a desarrollar con estos temas? Primero, conoce la relación que existe entre los costos de producción, el volumen de actividad alcanzado y las utilidades operacionales. Segundo, define el concepto de margen de contribución unitario y el de razón de margen de contribución. Tercero, define y calcula algebraica y gráficamente el punto de equilibrio operacional. Cuarto, demuestra la importancia de tratar de clasificar los costos y gastos fijos y variables para poder llevar a cabo una planeación y control. Quinto, define y calcula el punto de cierre operativo, las organizaciones o el punto de cierre de determinada línea de producción. Sexto, explica y aplica el modelo del punto de equilibrio para empresas que fabrican múltiples productos. Bueno, ahora vamos con el margen de contribución unitario, que es el 3.3.1. La diferencia entre los ingresos operacionales y los costos y gastos variables se conoce con el nombre de margen de contribución o contribución marginal. Este concepto también puede expresarse para una unidad de producto y se conoce con el nombre de margen de contribución unitario. Simbólicamente, lo anterior podemos sintetizarlo con la siguiente fórmula. Está acá en pantalla. Es MC igual a P por Q menos BU por Q, donde MC es el margen de contribución, P es el precio de venta unitario, hay que tener pendiente que es unitario, Q es el volumen de actividad y BU son los costos y gastos variables por unidad. A cada uno de estos conceptos le vamos a hacer un ejercicio para darle más entendimiento a esto. Bueno, el ejemplo es el siguiente. La compañía Roca Limitada vende un solo producto, cuyo precio de venta por unidad es de 6.400 pesos. Los costos de producción variables por unidad son 2.400 pesos y los gastos variables operacionales de administración y de venta por unidad son de 480 pesos. El margen de contribución, aplicando la anterior fórmula para un volumen de actividad de 600 unidades, se puede calcular de la siguiente forma. Ya ustedes tienen la fórmula acá arriba, que se la estoy poniendo. Miren aquí. Ya ustedes tienen que adaptar la fórmula a lo que le están diciendo. ¿Qué es lo primero? P, precio de venta. ¿Cuál es el precio de venta por unidad que nos está dando el ejercicio? 6.400. Eso lo ponen acá, 6.400 por el volumen de la actividad, que son 600 unidades. ¿Qué es el volumen de la actividad? Las unidades que ha realizado esa empresa para vender. 600 unidades menos BU. ¿Qué es BU? Es BU, costos y gastos variables por unidad. Costos y gastos variables por unidad. Aquí en el ejercicio le están poniendo los costos de producción variables por unidad son 2.400 y los gastos variables operacionales de administración y de venta por unidad son 480. Por ende, para poder hallar el total de los costos y gastos variables por unidad, tienen que sumar 2.400 más 480.
Aquí se la estoy poniendo lo más sencillo posible. Abajo, la multiplicación de 6.400 y 600 y 2.880 y 600 son 3.840.000 y 100 y 1.728.000 pesos. Esto se resta y nos da 2.112.000 pesos, ¿cierto? Ahora bien, para calcular el margen de contribución unitario basta solo dividir el margen de contribución entre el volumen de venta. O sea, MCU, margen de contribución unitaria, es igual a MC entre Q. MC lo acabamos de hallar, mírenlo aquí arriba, 2.112.000 pesos. Entre Q, ¿qué es el Q? El volumen de la actividad. El volumen de la actividad nos la está dando el ejercicio, que son 600. Por ende, tenemos que dividir 2.112.000 entre 600, que nos da 3.520 pesos. ¿Qué significa esto? Lo anterior significa que cada una de las unidades que la empresa logre vender deja 3.520 pesos que sirven para cubrir los gastos fijos y una vez cubierto genera utilidad. Esto es por unidad, muchachos. Tengan ahí presente eso. Bueno, aquí hay otra forma de cómo calcularlos. Dice MCU, o sea, margen de contribución unitaria, también se puede hallar como MC entre Q, margen de contribución por el volumen, que es igual, ya esta fórmula es mucho más extensa, pero ustedes pueden usar las que están acá arriba. Ya acá se está multiplicando ya por el precio de venta, pero no nos vamos a complicar la vida. Ahora vamos por la razón del margen de contribución. La razón del margen de contribución. El margen de contribución puede también expresarse en porcentaje, denominándose razón del margen de contribución. Para su cálculo, basta dividir el margen de contribución entre el volumen de actividad, que son los ingresos operacionales, o el margen de contribución unitario entre el precio de venta, que es lo que le estaba explicando acá arriba. Mírenlo acá. Entonces, aplicando la anterior relación al ejemplo de la compañía Roca Limitada, que era la que estábamos leyendo, se tiene lo siguiente, que son 2.112.000, que es el margen de contribución, entre Q, que es 3.840.000. 3.840.000. Espérense, cojo la calculadora acá. Pongan entonces. Entonces, ¿de dónde sale los 3.840.000? Que es el volumen de la actividad? Es multiplicando los 600, que son las unidades, por 6.400 pesos. Listo. ¿Qué nos dice esto? Lo que estamos viendo acá abajo. Esto es unidad, esto 3.520 son unidades y 6.400 son unidades, y esto es multiplicándolo por el valor 3.520, multiplicándolo por el número del volumen, o sea, 3.520 por 600 y 6.400 por 600. Nos está dando 3.840.000 y 2.112.000 pesos. Aplican la fórmula que es dividiéndola y les va a dar 0,55, o sea, 55%. La expresión del margen de contribución en porcentaje proporciona mayor información que la cifra absoluta, o sea, el dinero. Es más fácil de interpretar. En el caso de este ejemplo significa que
Las 6.400 unidades que la empresa logró colocar en el mercado dejaron un margen de 55% que sirvió para cubrir los gastos fijos y la generación de utilidad. Supuestos de este modelo, de esto que estamos aquí calculando. El análisis de la relación costo-volumen-utilidad está basado en los siguientes supuestos. El precio de venta de los productos y los costos variables por unidad permanecen invariables durante un periodo. Lo anterior asegura un comportamiento lineal en estas dos variables. Segundo, el número de utilidades producidas tiende a ser igual a las unidades vendidas, por lo cual los cambios en los niveles del inventario son mínimos. Tercera, la eficiencia y la productividad de la empresa permanecen constantes a lo largo del periodo. No se presentan rendimientos o escala. Cuarto, los costos y gastos son fácilmente clasificables en fijos y variables. Quinto, el modelo tiene validez para periodos cortos, un mes, un trimestre, máximo un año. Bueno, ahora vamos con el punto de equilibrio. El punto de equilibrio se define como aquel volumen de actividad donde la empresa solo alcanza a cubrir sus costos y gastos, es decir, aquel nivel de venta donde los ingresos son iguales a los costos y gastos. Para este volumen de actividad no se presenta utilidad operativa. También se puede definir como aquel nivel de venta donde el margen de contribución iguala a los costos y gastos fijos del periodo. En el punto de equilibrio, los ingresos del periodo son iguales a los costos y gastos totales. Para darle mayor explicación a esto, vamos a hacer este ejercicio. Dice, ejemplo, Troqueles Cundinamarca Limitada está dedicada a la producción de troqueles para la industria automotriz. A continuación se presentan sus costos y gastos y precios de venta por periodo. Esto es un periodo. Listo, esta es la lista. En la lista está el precio de venta por unidad, que es 1.200, costos y gastos variables por unidad, materia prima, mano de obra directa, costos directos, costos indirectos variables, gastos de administración variables, total costos y gastos variables, margen de contribución por unidad, costos indirectos de fabricación fijos por mes, gastos operacionales fijos por mes, total costos y gastos fijos por mes. La fórmula para hallar el punto de equilibrio es la siguiente. QE, que significa el punto de equilibrio, es igual a F entre MCU. ¿Qué significa F? Tienen que estar muy pendientes de qué significado tiene cada una de estas letras para que no se me confundan. F es el total de costos y gastos fijos por mes. Y MCU es el margen de contribución unitaria. Listo, este es un poco fácil. Acá arriba, el margen de contribución unitaria, vela acá, que es al precio de venta por unidad se le hacen las deducciones, que son los costos y gastos variables por unidad. En dado caso que yo se las dé por bloque, ustedes tienen que dividirlas por las unidades para que les pueda dar el valor unitario. Entonces, a los 1.200 se les está restando los 400, los 300, los 100 y los 200 correspondientes a los costos y gastos variables por unidad, para un total de 200 pesos. Estos 200 pesos corresponden al margen de contribución unitaria. Entonces, ¿los costos fijos cuáles son? Aquí dice total costos y gastos fijos por mes. Son 700.000 pesos. Ustedes lo que van a hacer es coger los 700.000 pesos entre MSU, que es el margen de contribución unitaria, y esto les va a dar 3.500 unidades. Háganlo por favor también en su calculadora. Voy a dejar tiempo para que lo hagan ustedes también. Entonces, ¿esto qué significa? Lo anterior significa que si la empresa alcanza un volumen de venta de 3.500 unidades, no gana ni pierde operativamente. Todo esto se puede corroborar de la siguiente forma. A continuación se presenta un estado de situación, un estado de resultado para este cálculo. Todo esto se va a comprobar con este PG, donde
lo conforman los ingresos operacionales, los costos y gastos variables, margen de contribución, costos y gastos fijos y utilidad operativa. Aquí, para poder hallar estos valores que están en la parte derecha, tienen que multiplicar lo que le dio en el punto de equilibrio, que son 3.500 unidades, por el valor que tiene esta empresa por la unidad. Dice precio de venta por unidad 1.200. Velo acá. 3.500 por 1.200 da 4.200.000. Costos y gastos variables 3.200 por el valor de los costos y gastos variables, que son 1.000. ¿Dónde están estos 1.000? Acá. Sumando todo este valor unitario, que son la materia prima, mano de obra, costos indirectos variables, mano de obra directa, gastos de administración variables, que son 1.000. Acá es negativo 3.500 porque es un costo que está deduciendo el total de ingresos. Esto nos está dando un margen de contribución de 700.000 pesos. Los costos y gastos fijos son 700.000 pesos. Por ende, esto se resta y da cero. Quiere decir que sí es el punto de equilibrio de 3.500 unidades. Para que ustedes entiendan más, vayan haciéndolo mientras yo lo voy explicando. Voy a tener unas pausas entre ejercicios para que ustedes lo desarrollen. Dice, para calcular el punto de equilibrio en pesos se debe utilizar la siguiente fórmula. ¿Cuál es la siguiente fórmula? QE es igual a F entre RMC. La RMC corresponde al 16.67%. Mírenlo de este lado. Pero ¿cómo hallo el 16.66 si arriba no me lo están dando? Acá abajo en esta fórmula les estoy poniendo la RMA, que es igual a la MCU, que es el margen de contribución unitario, entre P. ¿Qué es P? Precio de venta. Entonces, MCU en este ejercicio son 200, entre P, que es el precio de venta, son 16,67%. Entonces, para poder hallar el punto de equilibrio en dinero, es F, que son los costos fijos. Mírenlo aquí, total costos y gastos fijos, son 700.000 pesos. Y se divide entre la RMC, que es 16,67%. Vayan haciéndolo, por favor, en sus calculadoras, en sus cuadernos. Listo. Ahora viene planeación de las utilidades. Las empresas permanentemente desean conocer el volumen de actividad que deben alcanzar para generar determinadas utilidades. Para calcular el número de utilidades que se deben vender para obtener una utilidad deseada, se aplica la siguiente fórmula, que es la que están viendo aquí en la pantalla, que es Q igual, en la parte superior es F más U, que es la utilidad deseada, entre MCU, que es el margen de contribución. ¿Qué es F? Costos y gastos fijos. Mírenlo acá. Costos y gastos fijos. Entonces, aquí en este ejemplo dice, en el caso de Troqueles Cundinamarca Limitada, y suponiendo que en el periodo futuro la empresa desea alcanzar una utilidad de 100.000 pesos, deberá vender 4.000 unidades. Este volumen de utilidad se calcula de la siguiente fórmula. 4.000 unidades es la respuesta de este cálculo. Entonces, como ya vimos la fórmula, solo vamos a reemplazar F, que es el valor de costos y gastos fijos, que son 700, mírenlo acá, más U, que U es la utilidad que desean alcanzar, y abajo es margen de contribución unitaria, que son 200, mírenlo acá, que se los está dando el ejercicio. Se suma y se divide y da 4.000 unidades. Háganlo, por favor. ¿Qué significa esto? El que me está siguiendo.
Lo anterior significa que Troqueles Cundinamarca Limitada debe vender 4.000 unidades para lograr una utilidad operativa de 100.000 pesos. Todo esto también se puede comprobar, adivinen con qué, con un PIG de pérdidas y ganancias. Es la misma estructura que el de arriba. En su encabezado no ponemos periodo porque no nos está hablando de periodo, pero si nos pone periodo, obviamente tenemos que ponerlo acá. Y está compuesto de los mismos elementos: ingresos operacionales, costos y gastos variables, margen de contribución, costos y gastos fijos y utilidad operativa. Lo que va a cambiar es esta variable de las unidades para poder hallar estos valores que están acá a la derecha. Entonces, en la anterior eran 3.500 porque era el valor del punto de equilibrio, pero en esta, como estamos hallando para poder tener una utilidad operativa de 100.000 pesos, nuestras unidades han variado. Ahora son 4.000. Entonces son 4.000 por 1.200, que es el valor de la unidad. Miren aquí, precio de venta por unidad. Da 4.800.000 y los costos y gastos variables, que son 4.000 unidades por 1.000, que es el total de costos y gastos variables, que son 4 millones. Esto se resta, van a restarlo a 800.000 pesos y los costos y gastos fijos se los están dando aquí en el ejercicio, el total costo y gastos fijos, que son 700.000 pesos y obviamente una simple resta y da 100.000 pesos. Esto quiere decir que, como el enunciado nos está pidiendo el cálculo necesario para poder hallar las unidades necesarias o que se necesitan vender para tener 100.000 pesos de utilidad, aquí estamos comprobando que sí, son 4.000 unidades para poder hallar 100.000 en utilidad. ¿Cierto? Háganlo, por favor, aquí unos segunditos. Háganlo en su calculadora. Listo, seguimos. Entonces, ya esto, lo de arriba, se halló la utilidad sin tener la variable impuestos inmersa. Ahora la vamos a hallar con la variable impuestos inmersa. Si se desea calcular el volumen de actividad para obtener determinada utilidad neta después de impuestos, se debe aplicar la siguiente fórmula, que es QU igual F más U, que es la utilidad que deseamos tener, entre 1 más T, 1 menos T, perdón, menos T. ¿Qué es T? Es el impuesto. Y eso va entre MCU, que es el margen de contribución. Miren las fórmulas y está cambiando, es la variable que está acá abajo de la utilidad, que es 1 menos T. Es lo único que cambia. Entonces, suponiendo que Troqueles Cundinamarca Limitada aspira a alcanzar en un periodo futuro una utilidad neta después de impuestos de 195.000 pesos con un impuesto de renta de 35%, debe vender 5.000 unidades. El anterior volumen de actividad se calcula de la siguiente forma. O sea, las 5.000 unidades pues ya es el resultado. Mírenlo cómo queda, reemplazando valores. Aquí sí les tengo que dar una claridad, una observación. Esto que ven acá, que son los 195.000 entre 1 menos 0.35, tienen que ponerlo así, 0.35, para que no se me vayan a confundir, hacen primero esta ecuación, mírenla acá abajo, da 300.000 pesos, y ahí sí la hacen completa. Lo digo porque si no saben utilizar los paréntesis en la calculadora, este valor les va a dar diferente, y estas 5.000 unidades se van a desfasar, o van a cometer una imprecisión, y no les va a dar. Les recomiendo eso. Entonces, podemos comprobarlo de la siguiente forma, con un estado de resultado. Aquí la diferencia de este estado de resultado con el anterior es que tiene las variables impuesto de renta. Perdón. Tiene las variables impuestos de renta. Entonces, para hallar el valor de los ingresos operacionales, nos basta es multiplicando las unidades, que son las 5.000 que acabamos de hallar,
por el valor de la unidad que nos lo está dando el ejercicio. Allá en el primer encabezado que le mostré son 1.200 pesos por unidad. Esto da 6 millones de pesos. Igual el costo y gastos variables son 5.000 unidades por 1.000 pesos, que es pues el valor unitario de los costos y gastos variables, son 5 millones de pesos. El margen de contribución se halla restando estos dos números, 6 millones y 5 millones, da 1 millón de pesos. Los costos y gastos fijos nos lo está dando el ejercicio. Míralo aquí, costos y gastos fijos, 700.000 pesos. Y esto nos da 300.000 pesos de utilidad operativa. A esto se le va a sacar el impuesto a la renta del 35%. ¿El 35% a qué se le saca? No se le va a sacar a los ingresos operacionales, no se le va a sacar a los costos y gastos variables, se le va a sacar es a la utilidad operativa. Velo acá, utilidad operativa del 35% son 105.000 pesos, para una utilidad del ejercicio de 195.000 pesos. ¿Está bueno o está malo? Mire que aquí en el ejercicio, en el enunciado me está diciendo, suponiendo que Troqueles con Dinamarca Limitada aspira a alcanzar en un periodo futuro una utilidad neta después de 195.000 pesos. Velo acá, 195.000 pesos. O sea que esto está correcto, ¿cierto? Háganlo por favor, tómese su tiempo desde hacerlo. Listo. Entonces, el análisis de la relación costo-volumen-utilidad permite observar el impacto que sobre el punto de equilibrio y la utilidad operativa ejerce cualquier cambio en alguna variable, precio, costo o volumen de actividad. Lo anterior facilita la simulación financiera a corto plazo y permite conocer la combinación más adecuada de las variables antes mencionadas, con el propósito de planear mejor las utilidades periódicas. ¿Listo? Ahora viene lo que es el margen de seguridad. ¿Qué es el margen de seguridad? 3.3.5. A partir de un volumen de ventas por encima del punto de equilibrio, se puede presentar el concepto de margen de seguridad. Por margen de seguridad se entiende aquel número de unidades que la empresa puede dejar de vender sin que incurra en pérdidas. Vámonos para el ejercicio. Suponga que Troqueles con Dinamarca Limitada tiene planeado vender en el próximo periodo 4.500 unidades. Este volumen de actividad le aportará utilidades operativas por 200.000. Calculemos de la siguiente fórmula. De la siguiente forma. La fórmula, el margen de seguridad, es MC es igual a ventas presupuestadas menos ventas en el punto de equilibrio. Esta sí es mucho más sencilla. Las ventas presupuestadas me las está dando el enunciado, siempre me las va a dar 4.500 menos las 3.500 que me las halló el punto de equilibrio por acá arriba. Verlas acá, el punto de equilibrio da 1.000 unidades, ¿cierto? Esto significa que la empresa puede dejar de vender durante un periodo 1.000 unidades sin caer en el área de la pérdida, permaneciendo en un punto de equilibrio que, como se recuerda, era 3.500 unidades. El margen de seguridad se puede también expresar en pesos multiplicando el número de unidades por el precio de venta. O sea, 1.000 unidades por 1.200, que es el valor de la unidad, y esto nos da 1.200.000. De igual forma se puede presentar así. Vayan escribiendo MC, que es igual a ventas presupuestadas menos ventas en el punto de equilibrio, son 5.400.000 menos 4.200.000. Esto nos da 1.200.000. O sea, a los valores que están ahí arriba, con su calculadora, son 4.500, que no, 4.500 por 1.200, que son 5.400.000, y 3.500, que es lo del punto de equilibrio, por 1.200, que es el valor unitario. Esto nos da 4.200.000.
Se resta esto y nos da 1.200.000. O sea, estamos hallando esta misma fórmula, pero no en unidades, sino en dinero. ¿Listo? Háganlo, por favor, en una hoja, en sus cuadernos. Bueno, hay otra forma también. El margen de seguridad se acostumbra a presentar también en forma de porcentaje. Este concepto, así expresado, se conoce con el nombre de razón de margen de contribución o sus siglas RMC y se calcula de la siguiente fórmula, de la siguiente forma. Entonces, RMC es igual a MC, margen de seguridad, entre ventas. Entonces, estas dos son las formas en unidades y en dinero. Son 1.000 entre 4.500, que es lo que nos está dando acá arriba, igual a 0.2222, o sea, un 22.22%. Y en dinero, como lo acabamos de hacer, sería 1.200.000, perdón, entre 5.400.000, que nos da lo mismo. ¿Por qué? Porque estas dos cifras son exactamente lo mismo, sino que una son unidades y la otra ya es en dinero. Esto significa que un volumen de ventas de 4.500 unidades o 5.400.000 ofrece a Troqueles Cundinamarca Limitada un margen de seguridad de 22.22%. Es decir, que la empresa puede dejar de vender 22.22% de sus ventas presupuestadas sin incurrir en pérdidas. Ahora viene lo que es la rentabilidad operativa. Frecuentemente las empresas expresan su utilidad operativa como un porcentaje de sus activos o de su inversión en lugar de hacer esto en pesos. Esta relación se conoce con el nombre de rentabilidad, o sea, que se representa con una R mayúscula, tomando como inversión en el corto plazo la suma de sus costos y gastos. Bueno, la fórmula que vamos a utilizar acá es la que están viendo en pantalla, que es Q igual F entre paréntesis R más 1, cierra paréntesis, entre P menos BU, se abren paréntesis, R más 1, cierran paréntesis. Con esta fórmula se puede calcular el número de unidades que la empresa debe vender para obtener una determinada rentabilidad sobre sus costos y gastos. Suponiendo que Troqueles Cundinamarca Limitada tiene planeado tener en el próximo mes una rentabilidad sobre sus costos y gastos del 5%, el número de unidades que debe vender sería el siguiente, o se calcula de la siguiente fórmula, de la siguiente forma. Entonces, como acá arriba tenemos la fórmula, solo tenemos que reemplazar Q es igual a costos y gastos fijos, que son 700.000 pesos, abren paréntesis, 1 más 0,5 o 5%, que es lo que le está diciendo el enunciado que necesitan de rentabilidad. Esto va a estar dividido por P, precio de venta, BU, que son costos y gastos variables, por unidad, estamos hablándoles por unidad, abren paréntesis, 1 más pues, la variable que necesitan hallar, que es el 5%, y la cierran. Esto nos da 735.000 en la parte superior, en la parte inferior 150. Aquí es unidades. Esto se divide y nos da en unidades 4.900 unidades. Vamos a comprobar que este ejercicio que estamos haciendo acá está correcto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con un estado de PIG. Como lo vengo diciendo, el PIG es exactamente igual, excepto para el cálculo que tiene la variable impuestos inmersa, que se pone acá al final. Entonces, para poder hallar el total de ingresos, tenemos que solo multiplicar las 4.900 unidades que acá hallamos por el valor de la unidad, que son 1.200. Esto nos da 5.880.000. Ahora, los costos y gastos variables son también 4.900 unidades que la acabamos de hallar por el valor por unidad de los costos y gastos variables, que son 1.000. Esto es 4.900.000.
Esto se resta y nos da 980.000 pesos de margen de contribución. Los costos y gastos fijos siempre han sido los mismos en este ejercicio, que son 700.000 pesos. Entonces se está restando y nos da 280.000 pesos. Lo anterior confirma que si la empresa genera una utilidad operativa de 280.000 pesos vendiendo 4.900 unidades, obtiene una rentabilidad del 5% sobre sus costos y gastos. Pero me dicen, pero a esto le hace falta algo. Claro que sí le hace falta algo. Comprobar que estos 280.000 pesos corresponden al 5% que me está solicitando la empresa. Entonces, es la siguiente fórmula. Es U entre BUQ más F. ¿Qué es BUQ? ¿Qué es BUQ? 4.900.000 es dinero, lo que son los costos y gastos variables en dinero. Bueno, y el F, pues son los costos y gastos fijos, y la U es lo que estamos hallando aquí, lo que hallamos aquí, la utilidad operativa, mírenla acá. Entonces, hacen la simple ecuación, lo de arriba entre, entre las sumatorias de abajo y nos da un 5%, que estamos comprobando que sí, que los 280 corresponden al 5% que el enunciado nos está pidiendo como utilidad. Listo, entonces, ahora nos viene lo que es la máxima rentabilidad, el 3.3.7. Para una organización es importante conocer la máxima rentabilidad operativa que puede alcanzar dada su estructura de costos, gastos y precios de venta, partiendo de la fórmula del número de unidades de la empresa debe vender para obtener una rentabilidad deseada. La fórmula que vamos a usar es esta, es R es igual a P entre BU menos 1. Fácil. Espérenme un momentico, señores. Bueno, entonces ahora solo van a reemplazar los valores P, precios de venta, BU es el valor unitario de los costos y gastos variables menos 1. Y esto nos da un 20%. Por lo tanto, la máxima rentabilidad por mes que puede alcanzar la empresa Troqueles Cundinamarca puede ser hasta el 20%. Entonces, bueno, entonces hasta aquí fue el 3.3.7. En clase voy a despejar las dudas. Yo sé que hablo un poco rápido, pero como es un video, ustedes lo pueden parar pues a voluntad. Esto es solo explicando pues qué se nos viene ahora para el examen del segundo corte. Ya, esto de pronto es un material de estudio pues, que ustedes tienen a la mano y que se lo brindo con todo mi afecto. Entonces, estábamos viéndonos en clase. Que tengan un buen día, una buena noche o una buena tarde.